En el momento preciso en el que el tiempo se detuvo para la comunidad del metal, el 13 de diciembre de 2001 no fue un día cualquiera, amaneció gris y cargado de presagios. A las 4 de la tarde, Chuck Schuldiner exhaló su último aliento, sucumbiendo a una batalla de 2 años contra un glioma pontino, un tipo raro y agresivo de cáncer de tronco encefálico. El hombre que había fundado una banda llamada Death, que había explorado todas las facetas de la mortalidad a través de letras, portadas de discos y entrevistas, no murió en un accidente espectacular o por excesos, sino por una lucha desesperadamente por vivir. Su deseo de vivir para siempre si fuera posible contrasta dolorosamente con la realidad de su cuerpo fallando a los 34 años. Este no es solo el final de un músico, es la caída de un arquitecto cultural. La noticia se propagó a través de un internet aún joven en foros y sitios web primitivos como Empty Words, creando una onda de choque que todavía resuena. La muerte de Chuck Jane Schuldiner se convirtió en la portada de voz de este dolor, una figura matriarcal que la comunidad del metal adoptó como propia, rompiendo el estereotipo de que el metal es una cultura de desapego. La percepción pública de Chuck Schuldiner en los años 80 y 90, alimentada por revistas sensacionalistas y la imaginería gore de sus primeros álbumes, era la era de Evil Chuck, un ser oscuro obsesionado con la muerte y posiblemente peligroso. Chuck Schuldiner era un hombre que amaba la vida, la naturaleza y sobre todo los animales. Prefería pasar tiempo con sus perros y gatos que en fiestas post-concierto. Era un cocinero apasionado, conocido entre sus amigos por sus recetas de mariscos y su famoso Evil Chili, una receta picante que preparaba con meticulosidad. Para entender al artista debemos entender el trauma que reconfiguró su cerebro. Chuck Schuldiner nació en Long Island, Nueva York, el 13 de mayo de 1967, en el seno de una familia de padre judío y madre cristiana, lo cual le dio una perspectiva cultural amplia desde el inicio. Sin embargo, el evento que definiría su existencia ocurrió cuando tenía solo 9 años, la muerte de su hermano mayor, Frank, de 16 años, en un accidente. La familia quedó devastada. En un intento desesperado por ayudar a Chuck a procesar un dolor incomprensible para un niño, sus padres le compraron una guitarra acústica. Al principio Chuck la rechazó, las lecciones clásicas le aburrían y el instrumento no resonaba con la furia interna que sentía. Pero la transformación ocurrió cuando el instrumento cambió. Al obtener una guitarra eléctrica, su madre relata que fue como si se encendiera un interruptor que nunca más se apagó. La música no fue un pasatiempo para Chuck, fue un mecanismo de supervivencia. El nombre de su banda, Death, a menudo malinterpretada como una glorificación adolescente del horror, es en realidad un enfrentamiento directo y constante con la realidad que marcó su infancia. Al nombrar a su banda Muerte, Chuck no estaba invocando demonios, estaba tratando de domar el concepto que le había arrebatado a su hermano. La distorsión, la velocidad y el volumen eran las únicas herramientas capaces de exteriorizar un duelo de tal magnitud. Chuck, con solo 16 años, grababa demos crudos y ruidosos en garajes de Florida, como Dead by Metal 1984 y Reign of Terror 1984. Estas grabaciones, a menudo de calidad de sonido deplorable, eran copiadas y enviadas en sobres acolchados a lugares tan remotos como Japón, Alemania y Sudamérica. Estas primeras grabaciones eran una mezcla caótica de Venom, Slayer y una agresión nueva, aún sin nombre. Eran birth pangs, dolores de parto, de un género que buscaba impactar y ofender. Entonces, ¿quién inventó realmente el death metal? Jeff Becerra y su banda Possessed de California lanzaron el demo Death Metal en el 84 y el álbum Seven Churches en 1985. Becerra afirma con legitimidad haber acuñado el término y haber lanzado el primer álbum del género. Chuck Schuldiner, por su parte, citaba Possessed como una influencia temprana, mientras que Possessed se desvaneció brevemente, en parte debido a la tragedia personal de Becerra. Chuck tomó los elementos crudos del género y los refinó obsesivamente a lo largo de 7 álbumes de estudio, cada uno más complejo que el anterior. Cam Lee, ex baterista de Death, ha alimentado esta polémica con declaraciones contradictorias a lo largo de los años, a veces acusando a Chuck de copiar a Possessed y otras veces reconociendo su genio, lo que le añade una capa de drama humana y rivalidad adolescente a la historia.
Chuck se sentía incómodo con la etiqueta de padrino, prefiriendo dar crédito a sus influencias, lo que paradójicamente solidifica su estatus como el verdadero líder humilde del movimiento. Con el lanzamiento de Scream Bloody Gore de 1987, Death estableció el estándar de oro. Chuck tocó casi todos los instrumentos, bajo y guitarra, con Chris Rayford en la batería. Fue un ataque sónico visceral inspirado en películas de terror gore, pero Chuck no se detuvo ahí. En Leprosy de 1988 la producción dio un salto cuántico, el sonido se volvió más seco, contundente y profesional. Aquí se cimentó el sonido Florida. Temas como Pull the Plug se convirtieron en himnos instantáneos, tratando temas como la eutanasia y el soporte vital, prefigurando irónicamente los debates médicos que Chuck enfrentaría al final de su vida, la traición de 1990 y el nacimiento del dictador. El punto de inflexión dramático en la carrera de Chuck ocurrió durante la era de Spiritual Healing, 1990. Este incidente es crucial para entender su psicología empresarial. Death tenía programada una gira europea crucial. Chuck, sintiendo que la organización era caótica y desastrosa y posiblemente agotado mentalmente, decidió cancelar su participación a último momento. Consideraba que ir en esas condiciones dañaría la marca y la calidad del espectáculo. Sus compañeros de banda, el bajista Terry Buckler y el baterista Bill Andrews, en un acto de rebelión sin precedentes, decidieron realizar la gira sin él. Reclutaron a roadies para reemplazar al líder y fundador, girando por Europa bajo el nombre de Death. Chuck vivió esto como una traición suprema. La idea de que empleados en su visión usurparan el nombre que él había construido desde los 16 años era inaceptable. Inició acciones legales, recuperó el control del nombre y despidió a todos. Este evento transformó a Chuck. Decidió que la democracia en una banda era una falacia peligrosa. A partir de 1990, Death dejó de ser una banda en el sentido tradicional para convertirse en un proyecto solista. Chuck Schuldiner, más los mejores músicos de sesión que el dinero y el prestigio pudieran contratar. Esto le dio la libertad creativa absoluta, pero cimentó su reputación de difícil y perfeccionista, una etiqueta que, aunque justa en términos de exigencia, ignoraba la traición que la originó. Si hay un momento que define la genialidad de Chuck, es el lanzamiento de Human. En un momento en el que el grunge comenzaba a dominar y el death metal corría el riesgo de estancarse en la repetición, Chuck miró hacia el jazz. Reclutó a Paul Masvidal, guitarra, y Zen Rainford, batería, de la banda Underground Cynic, y Steve DiGiorgio, un virtuoso del bajo. El resultado fue un híbrido monstruoso de ferocidad metalera y complejidad jazzística. La batería en Flattening of Emotion no era un simple ritmo de acompañamiento, era una composición polirrítmica por derecho propio. Los solos de guitarra en Cosmic Sea eran melódicos, atmosféricos y técnicamente deslumbrantes. Masvidal relata el momento exacto en el que nació el concepto de Human. Él y Chuck presenciaron un accidente de motocicleta horrible en Miami. Vieron la fragilidad del cuerpo humano expuesta en el asfalto. Ese shock visual alejó definitivamente a Chuck de los zombies de película. Ahora el horror no era sobrenatural. El horror era la fragilidad biológica y complejidad emocional del ser humano. Con Individual Thug de 1993 y Symbolic de 1995, Chuck perfeccionó su fórmula. Las letras se volvieron mordaces, críticas sociales. The Philosopher ataca a quienes juzgan moralmente a otros, mientras esconden sus propios defectos. Chuck utilizaba su música para debatir sobre la percepción, la mentira y la autenticidad. El uso del amplificador Marshall 8100 es un detalle técnico crucial. Mientras la mayoría de los puristas del tono buscaban amplificadores de válvulas caros, Chuck logró su sonido icónico con un amplificador de estado sólido, relativamente barato. Esto demuestra que su genio residía en sus manos y su oído, no en el equipo elitista. A finales de los 90, Chuck sentía que había dicho todo lo que tenía que decir con el death metal. Su voz estaba cansada de los guturales y su mente buscaba melodías más limpias.
disolvió Death simbólicamente tras el lanzamiento de The Sound of Perseverance de 1998 para enfocarse en Control Denied. El título del álbum debut resultaría ser dolorosamente profético. Chuck estaba en la cima de su capacidad compositiva, sintiéndose libre de las etiquetas por primera vez en su carrera. En mayo de 1991, lo que comenzó como un dolor persistente en el cuello fue diagnosticado como un tumor cerebral. Chuck Schuldiner, a pesar de ser una leyenda mundial con ventas significativas de discos y giras internacionales, era un trabajador independiente en los ojos del sistema estadounidense. Chuck no tenía seguro médico. En esa época las compañías de seguros podían negar y negaban rutinariamente la cobertura basándose en condiciones preexistentes o simplemente rechazaban a individuos de alto riesgo financiero. El tratamiento del cáncer exorbitantemente caro, una sola cirugía podía costar decenas de miles de dólares, sin contar la radioterapia, la quimioterapia y la hospitalización. La familia Schuldiner se vio obligada a vaciar sus ahorros. Es una crítica mordaz al sistema. El talento cultural no garantiza la supervivencia biológica en una economía de mercado de la salud. La respuesta de la comunidad del metal fue conmovedora y masiva. Se organizaron subastas y conciertos benéficos en todo el mundo. Bandas gigantescas como Red Hot Chili Peppers, Korn, Slipknot, Marilyn Manson, Pantera y Kid Rock donaron instrumentos y memorabilia personal para recaudar fondos. Sin embargo, hay una tristeza inherente en esto. El sobrino de Chuck, Chris, tuvo que subastar una de las guitarras personales de Chuck. La guitarra estaba sin pintura, tal como Chuck la había dejado en un intento de personalización. No la restauraron, la vendieron con las cicatrices del uso. La imagen de una familia vendiendo las herramientas sagradas del artista para comprarle unos meses más de vida. A pesar de una cirugía inicial exitosa en Nueva York que extirpó gran parte del tumor, el cáncer regresó. El cuerpo de Chuck, devastado por el tratamiento agresivo, estaba irreconociblemente frágil. En noviembre de 2001 contrajo neumonía. Su sistema inmunológico, destruido por la quimioterapia, no pudo luchar. Fue dado de alta del hospital para recibir cuidados paliativos en casa. Una hora después de llegar a su hogar, rodeado de su familia, Chuck Schuldiner falleció el 13 de diciembre de 2001. Tenía 34 años. Bandas como Obscura, Necrophagist y Between the Buried and Me existen directamente gracias a la puerta que Chuck abrió con Human. Él validó la destreza técnica en un género que antes valoraba solo la brutalidad. Michael Lagerfeld de Opeth cita a Chuck como una influencia fundamental, no solo vocalmente, sino en la estructura de composición progresiva que define a Opeth. Por su parte, Joe Duplantier de Gojira reconoce que el ADN de Death está en la base del sonido masivo que llena estadios hoy en día. Se debe mencionar su pasión por la cocina, su receta de Evil Chili, frijoles rosados, negros, carne, especias y el pastel de cereza y nueces son testamentos de un hombre que encontraba alegría en nutrir a los demás. Chuck rechazó las drogas duras en una escena plagada de heroína y cocaína. Mis únicas drogas son el alcohol y la hierba, decía, abogando por la claridad mental para poder ejecutar su música compleja. Chuck Schuldiner demostró que el metal extremo podía ser un vehículo para la filosofía y la belleza, no solo para la agresión, como dijo en una de sus citas más célebres. No hay límites, solo estás limitado por lo lejos que tú quieras limitarte. Su música rompió esos límites y aunque su cuerpo falló, su sonido persiste.